Increíbles los números de inflación que se publicaron, que comenzaron tirando al mercado, pero al final el mercado terminó bastante neutral. ¿Y qué ha sucedido? De ese 8.8% que se esperaba después de hacer varios reajustes a causa del precio de las gasolinas, al precio de las energías, el mercado como quiera terminó superando esas expectativas por bastante, 9.1% de inflación publicada en el mes de junio. Entonces, ¿habremos llegado al pico? ¿Será que esto es sectorizado? Y la primera pregunta no la podremos responder todavía, pero lo de la sectorización, eso sí lo podemos responder. Y nos damos cuenta que efectivamente no es así. La inflación se encuentra en todo el mercado. Lo que antes se creía que iba a estar sectorizado a las energías y que ese 8.8% iba a estar dominado por la energía, aunque sí hay mucho impacto por el costo de las energías, vemos que hay otras partes de la economía que siguen inflándose, que siguen subiendo en precio. Tan solo las rentas subieron en un 9.6% anualizado. Los comestibles subieron en un 12% anualizado. Los electrónicos subieron en un 15% anualizado. Y sí, ok, la gasolina subió el mes de junio en 11.2%. Y si anualizamos esos números, o lo que había aumentado en precio los últimos 12 meses, fue 60%. Entonces, que la gasolina haya tenido una subida de 60% a comparación de los últimos 12 meses, o que, por ejemplo, la subida únicamente de ese mes fue del 11.2%, sí nos habla de que el sector de energéticos estaba muy caliente y actualmente ha comenzado a caer en valor, ha comenzado a disminuir en precios, al igual que las commodities. Las commodities han estado comenzando a disminuir en precios, por lo cual nos dice el gobierno de los Estados Unidos, estos números están viendo para atrás, es lo que dice Biden. Oye, ¿sabes qué? Estos números están viendo para atrás, no están considerando la actualidad del mercado, no están considerando que ya está cayendo el precio de la gasolina. Pero es ilógico que mencionen que ya está cayendo el precio de la gasolina si están viendo que los precios alrededor de todo el mercado han estado subiendo. Entonces, aunque sí podríamos decir que los electrónicos tienen mucho que ver con la logística y todo eso, pues que está subiendo el precio de las rentas, por ejemplo. Entonces, aunque se quiere decir que es únicamente los energéticos, no es así y nos damos cuenta y todos los analistas efectivamente se dan cuenta de esto y lo empiezan a publicar en las notas. Ahora pasemos a hablar acerca de la inflación, excluyendo a las energías y a la comida. Salió en 5.9%, por encima del 5.7% que se esperaba. Entonces otra vez se comprueba que efectivamente las energías no son lo único que está afectando y tampoco los comestibles. 5.9% es bastante elevado y 0.2% más alto de lo que se esperaba, después de ya haber hecho varios reajustes. Ahora cabe mencionar que los energéticos han subido en 41% año sobre año. Entonces sí, sigue siendo un sector muy importante que había estado impactando y que probablemente los siguientes meses no lo vaya a hacer. Aunque, bueno, de hecho hoy sale el director de Chevron a decirnos que podríamos estar esperando algo distinto a lo que va a suceder, porque dice que actualmente el precio podría mantenerse bajando únicamente en el corto plazo porque el mercado del petróleo está muy apretado, entonces él espera que los precios vuelvan a subir. Nada más recordemos que el CEO de Chevron depende de que estos precios altos continúen para poder seguir teniendo en esa empresa el desempeño que han estado teniendo actualmente. Entonces a él le conviene decir lo que acaba de decir y pues se menciona en un momento bastante específico o en un momento bastante complicado para el mercado en el que vemos que estaba aliviando la bajada de precios de la gasolina, de los energéticos, estaba aliviando la bajada de precios en commodities y sale el director de Chevron a decir que no esperemos que esto vaya a seguir continuando, que esta vaya a ser la tendencia. Entonces, creerle o no creerle, bueno, es simplemente una expectativa que él tiene. Los precios de los commodities, a diferencia de lo que dicen los CEOs, siempre tienden a ser impredecibles en el mediano y en el largo plazo. Y lo ha demostrado el petróleo cuando se fue negativo en 2020 y ahora está por encima de o había estado por encima de los $100. Ahora, ¿qué está pasando con los sueldos? ¿Qué es lo que estaba preocupando muchísimo en el mercado y muchísimo al sector inflacionario? Porque mientras más suban los sueldos, pues más va a poder seguir pagando la gente por los productos y los servicios que están consumiendo, justificando así una inflación continua, creando así la tan famosa espiral de salarios que causaría una inflación descontrolada. Pues bueno, si ajustamos los sueldos a la inflación, los sueldos disminuyeron en 1%. Entonces, pues no, por ahí, actualmente en los Estados Unidos no hay una preocupación, los sueldos de hecho están más bajos de lo que la inflación publicada está.
sabemos que muchos no confiamos o no confían en los números de inflación que se publican, al final terminan haciendo reajustes constantemente. La forma en la que se miden los precios de las rentas es un proceso que también depende de varias variables, entonces estas mediciones lógicamente no son exactas, lo cual nos podría decir que al menos en los salarios pues no deberíamos estar preocupados para el tema de que esto vaya a seguir causando mayor inflación. Ahora, ¿cuál fue la subida de mes con mes de la inflación? Pues fue de 1.3% a comparación del 1.1% que se esperaba. Entonces sí, en todo fallamos, mes con mes, en la inflación anualizada, fallamos en la inflación descontando energías y la comida, y esto podría ser que justifique que la Fed actúe muchísimo más agresivo, que la Fed, antes de saber si estamos o no en una recesión, o antes de publicarse que estamos o no en una recesión, ellos podrían actuar de manera acelerada. ¿A qué me refiero con manera acelerada? Pues bueno, las expectativas que tiene el mercado y lo que publicaban las notas el día de hoy, ya cerrando la bolsa, era que el mercado espera un 60% de probabilidad para que la subida de tasas de esta siguiente junta sea de 1%. Anteriormente, la subida de tasas se esperaba que en 33% se esperaba que fuera de 1%. En 33% se esperaba que fuera de 0.75%. Y anterior a eso, se esperaba que la subida de tasas estuviera entre un 0.25 y un 0.50%. Entonces, no solo la Fed reajusta, no solo los analistas reajustan, sino que el mercado está reajustando sus expectativas de esta subida de tasas, que hace tan solo unos días se veía improbable, o era lo más improbable que hubiera una subida de tasas de 1%. Pero después de que se publica esta información, más del 60% de las personas creen que la subida de tasas va a ser de 1%, y pues bueno, los demás están más del lado del 0.75%, que anteriormente se veía como la subida elevada, y ya pues no es así. Ahora podríamos estar justificando una subida de 1%, que de hecho se acaba de ver en Canadá. En Canadá acaban de subir, que tomó por sorpresa al mercado, las tasas en 1%. Podría ser esto un ejemplo para los Estados Unidos para continuar con esto. Y quiero continuar hablando acerca de dos noticias que se estuvieron mencionando. La inversión de la curva de bonos de 10 a 2 años tuvo su mayor inversión desde el año 2000. Y recordemos que este es uno de los llamados indicadores por excelencia de las siguientes recesiones. Entonces, esto podría arrojar que haya una recesión en los próximos 24 meses de seguirse invirtiendo esta curva. Pero bueno, por ahora se invirtió en más de lo que se había invertido desde el año 2000, aunque ha sido por un plazo muy corto de tiempo aún. Entonces, todavía falta ver un poco más de esta inversión para poder ahora sí decir que es efectivamente el indicador que históricamente ha estado prediciendo las siguientes recesiones, o que al menos las predice para los próximos entre 12 y 24 meses. Y ahora el 70% de las empresas del S&P 500 reportan sus números antes de terminar este mes. Entonces esto es a lo que queremos poner mucha atención, es lo que el mercado va a estar poniendo atención ahora, agregando lógicamente la subida de tasas que se vaya a dar. Pero el mercado está muy atento, y de hecho el reporte de PepsiCo nos dio bastante información el día de ayer, que Pepsi decía que ellos tienen poder para subir los precios aún. Ellos están viendo que están subiendo los precios, están trasladando en algunos sectores, en algunos productos, hasta un 12% de subida de precios este año, y el consumidor sigue consumiendo. El consumidor sigue comprando, no se ve que esté flojo el consumidor, al menos no para esos sectores. Y eso nos está hablando de una economía bastante saludable, de la cual la Fed también nos habla, pero que los números y los indicadores globales no nos están enseñando, y de los cuales nos ponemos a dudar, y veremos si efectivamente el consumidor ha estado lo suficientemente fuerte como para mantener la economía saludable. Y si no es así, pues veremos efectivamente una recesión confirmada de manera oficial. Y ya para ir cerrando, podemos mencionar este miedo que se tiene constantemente en el mercado, que tiene ahora Cathie Wood, que tiene Michael Burry, que tienen varios super inversionistas que han mencionado que la Fed, entre ellos es Ray Dalio, que han mencionado que la Fed no puede actuar lo suficientemente fuerte como para poder controlar este mercado para el largo plazo. Sí lo podrían hacer en el corto plazo, y probablemente, o lo que dicen, es que es muy posible que estos próximos reportes de inflación sean más bajos de lo que se espera, por lo cual el mercado lo tome como algo positivo y la Fed tenga que desacelerarse por tener miedo de que vayan a empeorar o que vayan a causar una recesión, no una recesión ligera, sino una recesión fuerte, una recesión importante. Entonces, esto es lo que preocupa, que la Fed no pueda actuar de manera lo suficientemente agresiva. Pero recordemos que están en un punto en el que la Fed puede actuar de manera agresiva, justificándose que aún no saben si estamos oficialmente o no en un escenario económico tan complicado, o en un escenario económico de una recesión oficial. ¿Qué nos dice esto? Que el mercado probablemente se vaya a tomar de manera positiva una subida de tasas agresiva, porque ahora nos damos cuenta que cada vez más se tiene miedo que la Fed no esté actuando fuertemente.
el mercado, si ya están considerando más de 60% de probabilidad de una subida del 1%, hace tan solo unos meses esto hubiera tumbado al mercado fuertemente. Y sí, sé que el mercado no está en el mejor punto, y sí, entiendo que el mercado no ha estado subiendo, pero al menos no colapsa después de esta probabilidad de subida de tasas de manera tan agresiva. Lo que nos está diciendo que el mercado está apoyando o está justificando que la Fed, por favor, actúe de manera agresiva para poder controlar lo que es el problema real, que es la inflación para el largo plazo. Esta recesión a corto plazo podría estar ya considerada dentro de las expectativas del mercado, ya considerada dentro de las evaluaciones de las empresas. Lo que no está considerado es que la inflación se prolongue, que la inflación continúe. ¿Por qué? Porque los inversionistas sí tienen considerado que estos próximos meses, que en estos próximos 2 trimestres la inflación disminuya fuertemente. ¿Y qué nos está ayudando a justificar eso? La baja en los precios de los energéticos, la baja en los precios de los commodities. Entonces, efectivamente, estamos en ese punto en el que sí, parece que todo podría estar mejorando para la inflación en estos próximos meses, pero tenemos la problemática de que si la Fed también está considerando esto, podría no actuar lo suficientemente fuerte y veremos que regrese la inflación con más fuerza. Entonces, lo que queremos o lo que quieren los inversionistas o lo que piden literalmente los inversionistas en el mercado es que la subida de tasas sea de entre 0.75 y 1%, que ya actúen de manera agresiva y que, ¿por qué? Porque sabemos que en cualquier momento la Fed puede cambiar de postura. Sabemos que esta subida de tasas podría ayudar a que disminuya la inflación y de efectivamente hacer que la economía entre en una recesión fuerte. El mercado ya sabe que la Fed va a salir a apoyarlos, ya sabe que la Fed va a salir a imprimir más dinero, lo cual no es positivo porque la impresión de dinero es lo que está causando esta inflación que tenemos. Entonces podrían hacer que en el futuro regrese otra vez la inflación más fuerte. Pero recordemos que el mercado está viendo actualmente que lo que queremos es que se controle la inflación, que en estos momentos está descontrolada en todos los sectores prácticamente. Entonces, ahora sí, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.